Quiero cantar. Fíjense que le dije a Willy que me ayudara a predicar porque andaba malo la garganta y voy a cantar. Pero quiero cantar un clásico de hace, que cantábamos cuando yo iba a la iglesia. A lo mejor como niño o joven cantábamos este canto. Quiero que me lo pongas, Ana. Está muy sencillo, dice: yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Y lo dice: yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Y también dice: yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Así tan sencillo, lo repito: yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. ¿Quién lo oyó o lo conoce? Levante su mano. Bueno, pues los que lo cantaron, esos son de mi onda, de mi tiempo. Ellos tienen los años que yo tengo, las líneas de expresiones que yo tengo, tienen ellos porque son de mi tiempo. Lo cantábamos en nuestras iglesias cuando éramos niños o jóvenes, pero siempre bendice nuestras vidas. ¿Cuántos sienten a ese Cristo de poder? ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo sobre eso? Ayúdame, Jonathan, porque la verdad ando un poco acá. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Vamos, yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Amén. Gloria al Señor. Él está aquí, hermanos, pero también está en nuestro corazón. ¿Cuánto lo sienten? Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Amén, aleluya. Hay victoria en Cristo, hermano. La victoria Cristo la venció en la cruz de Calvario. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores, porque Él venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Gracias por cantar conmigo este especial. Aleluya. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 14. Vamos a tener servicios en esta semana por la Semana Santa, jueves, como tenemos el día ya agendado, viernes,
El sábado nos vamos a la celebración de los bautismos y el domingo nuestras dos actividades. ¿Está bien, hermanos? Para que estén al pendiente. En esta Semana Santa vamos a tener igual corrido, excepto que el jueves nos vamos para estar a mediodía en los bautismos, el sábado, donde un grupo muy nutrido, hasta ahora sé que andan un poco más de 12 hermanos que van a bautizarse, así es que será una bendición estar allá. Y todos hay que llevar algo para comer allá, tener nuestro paseo, como pudiéramos llamarlo, de convivencia. Si llevan 8 burritos, lleven 9 para que me regalen uno, ¿les parece? O lleven 8 y medio, ya la mitad para el pastor. Y ese medio lo voy a compartir entre mi esposa y mi hijo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo también voy a llevar algo para ustedes. Sí, quien quiera llegar antes, hermanos, allí ustedes saben que en la casa hogar atrás tenemos un patio con árboles para tener ahí las convivencias, una pila bautismal y todo esto. Si usted quiere llegar temprano, pues igual, para que pase todo el día allá, pues en buena hora, ¿está bien? Ustedes saben que la hermana Débora es materia dispuesta, ella no tiene ningún pendiente porque lleguemos a una hora antes, pero vamos a estar allá con la bendición del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 14, en el versículo 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Lean esa parte conmigo, porque así he titulado el sermón de esta mañana: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Otra vez, diga conmigo: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Otra vez: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. He titulado este sermón para esta mañana, como dijimos, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando leemos esta historia o esta experiencia de Pedro, porque se habla a Pedro, el protagonista es Pedro, podemos encontrar varios principios o verdades que debemos tomar en cuenta en nuestro navegar con Cristo, en nuestro andar o peregrinar con Cristo. Siempre la Biblia nos va a enseñar lecciones, principios que por fe debemos entenderlos. Que si nosotros aplicamos los principios o enseñanzas encontrados aquí, podremos anclar nuestra vida en la roca, recordando que la roca, ¿quién es, hermanos? Cristo Jesús.
quiero que me presten un poco atención. Trataré de ser lo más objetivo y práctico para entender lo que el Señor me mostró precisamente cuando Pedro andaba sobre el mar. La clave de esta presentación o de este mensaje, o lo que yo aprendí de esta lección, es que Pedro no camina en el mar hasta que el Señor le dice: ven. ¿Está de acuerdo conmigo? Pedro no da un paso en esta experiencia. Pedro no avanza en esta nueva experiencia, sino oye la voz de Jesús que le dice: ven. La voz de Jesús siempre da seguridad a Pedro para salir de la barca y caminar sobre las aguas. Y esa voz de Jesús lo llevó a una fe sobrenatural. La voz del ven, la voz de Jesús cuando le dijo a Pedro ven, lo llevó a, pudiera decir, a que su fe creciera a un nivel sobrenatural. Ahora, pónganme el versículo 22 para que ustedes lo vean aquí, o los que tienen su Biblia. Empecemos la lectura de nuevo, pero analizando el verso 22, que es importante verlo. En el verso 22 dice: enseguida Jesús, ¿qué dice ahí, hermanos? Hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vamos a detenernos en esa frase: Jesús hizo. Diga conmigo: Jesús hizo. Lo que nos muestra el original del griego en esta palabra hizo, lo que el original del griego nos enseña en esta frase hizo, significa constreñir, persuadir, los forzó, los copiló. Lo repito, esta frase hizo del original del griego es persuadir, forzar, constreñir. Lo digo para que podamos entender el punto principal. Ellos no se subieron a la barca porque era la siguiente ruta que tenían que seguir. Ellos no se subieron a la barca solo porque los discípulos los estaban presionando o las multitudes. Había sucedido el milagro de 5,000 alimentados. Había pasado la historia de la muerte de Juan siendo decapitado por Herodes. La iglesia de Mateo que está escribiendo era una iglesia perseguida, era una iglesia atemorizada. Los que quedaron allí frente a la barca querían declarar a Jesús como rey, y no era el tiempo. Había ciertas tensiones en el contexto. Sin embargo, el término hizo es importante porque Jesús les forzó, les persuadió, les dijo: anden, súbanse, váyanse, pero rápido, por favor, no pregunten, vamos. Yo me imagino que cuando alguien va a forzar algo, lo jala de la mano y lo mete, lo empuja. ¿No es cierto? Jesús, al persuadir, les daba la certeza de que era su voluntad que ellos se fueran. ¿Están de acuerdo? Repito, Jesús, al persuadirlos, al subir a la barca, les daba la certeza que era la voluntad de Jesús que fueran. Ahora, aquí surgen 3 preguntas. Díganme ustedes, ¿quién metió a los discípulos en esa barca? Ahora, si Jesús los metió y ellos entraron, y adelante, es decir, a las horas sucedió una gran tormenta, ¿Jesús sabía que sucedería una gran tormenta para ellos? Es interesante, porque ellos estaban
en la voluntad de Dios de ir hacia adentro. Ellos no fueron como Jonás, que no fue en la dirección que Dios había indicado, o la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que Jonás fuera a Nínive, pero en su pecado, en su desobediencia, él fue rumbo a Tarsis y también encontró una gran tormenta. ¿Están conmigo, hermanos? Esto nos enseña, hermanos, como primera lección a nuestras vidas, dos cosas. Hay tormentas de corrección. Diga conmigo, hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. Repito, hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. Cuando uso el ejemplo de Jonás, es que él vivió una tormenta de disciplina, porque él no estuvo en la dirección correcta. ¿A dónde se fue Jonás? A Tarsis. ¿Cuál era el lugar, el destino o la misión que Dios le había dicho a Jonás? Todos díganlo fuerte: Nínive. Todos díganlo fuerte: Nínive. Esa era la misión, Nínive. Y yo, cuando escudriñaba esto, me decía el Señor: muchos, incluyéndote a ti, no quieren ir a Nínive, porque Nínive representa lo que no quiero hacer, a donde no quiero ir y lo difícil para mí. Y nadie quiere meterse en lo difícil, nadie quiere meterse a lo desconocido, nadie quiere ir donde Dios quiere que vayas. Y Jonás tuvo que vivir una terrible experiencia por no obedecer. Tormentas que Dios usa para corregir la desobediencia o el pecado. Pero quiero enfocarme en esta mañana con ustedes, hermanos, a analizar las tormentas que se viven para perfeccionar. Diga conmigo: tormentas que perfeccionan. Aleluya. Si alguien le pregunta cuando salgan de qué predicó el pastor, dígale: no los oí. Para los que nos están viendo por el internet, tormentas que perfeccionan. Dios, hermanos, usa las tormentas de nuestra vida para que crezcamos. Algunos cristianos tienen la creencia errónea que si yo obedezco a Dios, voy a navegar mi vida sin dificultades. Como queriendo decir: pórtate bien y te va a ir bien. Si andas como andas, es porque no andas bien. Y mira esa tormenta, de seguro algo malo has hecho. Son enseñanzas erróneas. Porque, amados hermanos, las dificultades tienen un propósito en las manos de Dios. Y lo vemos aquí. ¿Quién envió a los discípulos a la barca? Y les hizo, ¿qué dijimos que representaba la palabra hizo? Les forzó, los estimuló, les dijo: súbanse, súbanse. Algunos de ustedes le dirían a una persona: súbete que sigue ese camino, pero al final de ese camino hay un barranco y vas a ver lo que te va a pasar. ¿Lo subiría usted? La verdad, tampoco yo.
¿Jesús sabía que se iban a enfrentar en las tormentas? Sí lo sabía, claro que lo sabía. Entonces Jesús los envió. Y cuando Jesús envía, hermanos, Él siempre tiene cuidado de ellos. Ya conmigo, cuando Jesús envía, tiene cuidado de ellos. Y lo dice Marcos. Por favor, pónganme Marcos 6:48 y mire lo que dice. Me bendijo este versículo, porque Marcos también habla el mismo episodio. Y dice: al venir la noche, el verso 47, la barca estaba en medio del mar y el sol, y él solo en tierra. Y el 48, ¿qué dice, hermanos? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús, ¿dónde estaba? ¿Estaba en la barca con ellos? ¿Dónde estaba Jesús? Orando. Jesús estaba orando, pero mientras Él estaba orando en la montaña, los discípulos en la barca siendo azotados por el viento, Jesús vio allí, cuando intercedía, vio que ellos estaban siendo azotados por un viento. ¿Alguien está entendiendo en esta mañana? Que Jesús los envía, pero no pierde el cuidado de ellos. Que Jesús nos va a meter a una prueba de perfección, pero cuando Él nos mete, Él siempre toma cuidado de nosotros. Hermanos, si estás pasando por un tiempo de zozobra, de angustia, de no saber qué hacer, como yo hablaba el domingo pasado, déjame decirte que cuando Dios envía, cuando Dios te mete, Él tiene cuidado de ti. No los oigo ni los siento tan convencidos. Cuando Dios llama, cuando Dios envía, cuando Dios te pone, Él tiene cuidado de ti. Jesús no estaba en la barca con ellos. Jesús estaba orando. Y cuando estaba orando, dice que vio que estaban siendo azotados. Esta mañana, cuando yo escribí el sermón, caí en mi escritorio llorando y le dije: Señor, gracias, porque siempre hablas a mi incredulidad, porque a veces dudamos que cuando estamos pasando el peor momento, la crisis más fuerte, cuando no sabemos qué hacer, Él nunca pierde cuidado de nosotros. Alguien puede gritar aleluya, porque no puedo gritarlo yo. ¿Quién te dijo que estabas solo en esa tormenta? ¿Quién te dijo que te había abandonado? ¿Quién te dijo? Si Él te mandó, si Él te dijo que hicieras esto, pues Él no solamente lo ve, intercede por los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús se compadecía de ellos, se simpatizaba con sus debilidades. Mientras ellos remaban contra la mar, contra la tempestad, Cristo los veía y oraba por ellos. ¿Y sabe para qué oraba? Para que su fe, ¿para qué oraba Jesús? Para que su fe. Hermanos, si estás metido en una prueba de perfección, Jesús intercede para que tu fe, escúchalo. ¿En dónde tienes tu fe? ¿En el médico? ¿En tu dinero? ¿En los últimos acontecimientos? ¿En dónde tienes tu fe? Mi pregunta es pregunta, responde. ¿Dónde está tu fe? Cuando sientes la tormenta, cuando sientes el desorden. Yo nunca me he subido en una barca y le tengo respeto, por no decir otra cosa. Pero he visto videos y películas
de esos barcos que naufragan, que en el norte las olas los mueven y las olas son mucho más grandes que ellos, y de repente los levantan y luego los bajan y se entierran en el mismo mar y luego salen y el agua se mete. Oigan, hermanos, yo no sé qué estaba pasando con ellos. Yo de ver eso me mareo nomás de verlo. Dije, no, gracias, no me inviten. Una ocasión un amigo me dijo, hermano pastor, quiero invitarlo a pescar. Saldremos a las 6 de la mañana y regresaremos a las 2. Y le dije, me sentía así, pues un señor de 50 y pico años, así valiente y toda la cosa, ¿no? Dije, sí, está bien, hermano, está bien. ¿Cuándo nos vamos? Pues en 15 días. Empezaron a correr la cuenta regresiva y yo vivía alterado nomás pensar que me iba a ir. Iba a estar tantas horas metido allá pensando, si me mareo pues me puedo llevar esto, y si me pasa aquello me puedo llevar lo otro. Bueno, cuántas cosas pensé, que a la última hora le dije, hermano, me enfermé, no pude ir, no pude ir. Eso es serio. Pedro era un pescador, los discípulos eran pescadores y estaban metidos allí, pero estaban metidos donde Jesús los envió. Curiosamente, ¿cómo me fascina eso? Estaban metidos en el bote o en la barca porque Jesús los había enviado. Ay, qué lindo el maestro, ¿verdad? Yo sé que no iban a decir amén, pero gloria a su nombre. Aunque ustedes no digan amén, Él seguirá siendo el maestro. Jesús se compadeció de ellos y los veía, se simpatizaba con la debilidad. Mientras ellos remaban contra la mar o la tempestad, Cristo veía y oraba por ellos para que su fe no fallara. Hermanos, en Jesús siempre va a haber salvación, en Jesús siempre va a haber fortaleza, en Jesús siempre va a haber dirección. Cuando estamos en el bote y enviados por Jesús, siempre Él nos dará una respuesta. La forma en que la fe va a crecer en tu vida es a través de pruebas. La forma en que tu fe ha de crecer es a través de pruebas. Esto no es ir a la farmacia y comprar una pastilla de fe, papacito ni mamacita, y decir yo tengo mucha fe. Porque así yo hoy conozco mucha gente que me dice, ay hermano, tengo mucha fe. Y a veces yo pienso, yo quisiera tener la mucha fe que ellos tienen, pero cuando están en la prueba, yo no sé dónde está la mucha. Cuando están en la prueba, ahí lloramos, ahí nos estamos preguntando, nos andamos quejando, andamos alterados. La forma en que tu fe va a crecer es a través de pruebas. Jesús llevaba a los discípulos y específicamente a Pedro hacia una experiencia nueva. Diga conmigo, Jesús llevaba a Pedro hacia una experiencia nueva, porque en Él nuevas son cada mañana sus misericordias. Él siempre tiene cosas nuevas para nosotros, hermanos. Dios desea que conozcamos esas nuevas aventuras, pero estando Él con nosotros. Mientras ellos estaban en el mar siendo azotados, ¿dónde estaba Jesús? Orando y viéndolos. Y viéndolos. Yo me imagino que Jesús allá orando y los discípulos, el agua, mojados, aterrorizados, helados, congelados, exhaustos. Porque Jesús apareció en la primera vigilia, en la segunda.
Parece que a Jesús le gusta que se le acaben las fuerzas a uno, ¿verdad? Parece que el método de Cristo es decir: por favor, voy a pedir, Rubén, ven rápido aquí, ponte atrás de mí, pero rápido, Rubén. Yo creo que Jesús quiere llegar cuando estás en la cuarta vigilia ya. Si soy vivo, hermanos, si no tengo nada de tonto. Gracias. Quería que me cachara, porque si no me iba a dar un buen golpazo. Jesús dice la palabra que los llevaba a una nueva aventura, pero era una nueva aventura de fe. Diga conmigo, de fe. La segunda cosa que yo encontré en este texto es la soberanía de Cristo. No solo el cuidado, no solo la protección, la soberanía. Mire, vamos al verso 25. Mas a la cuarta, ¿lo está viendo ahí conmigo? Léalo, ¿qué dice? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿qué dice, hermanos? Andando sobre ellos en el mar. Los romanos, quiero explicar un poquito de esto. Los romanos comprendían las vigilias en 4 tiempos. Por ejemplo, las vigilias empezaban, la primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, empezaban a las 6, de 6 a 9, y luego de 9 a 12 la segunda, la tercera de 12 a 3, y la cuarta era de 3 a 6 de la mañana. Entonces, la cuarta vigilia, ¿en qué horario estamos? De 3 a 6. Ya cuando viene el amanecer, cuando está terminando la noche, cuando está acabando o terminando un proceso, cuando se dice y se declara: se acabó, quedan tantas horas, queda tanto tiempo, me voy, esto terminó. Aleluya. Jesús no llegó a la primera vigilia, no llegó a la tercera ni a la segunda vigilia. Así que si estabas orando para que Dios te visite y dices: ya tengo 3, 4, 5 días, tenemos un mes teniendo servicios corridos y no ha pasado nada, pues no va a pasar, nomás porque tú quieres. Ya quieres que pase desesperadito. Él llega cuando tiene que llegar. Él es soberano, Él es el Señor. Deja que Dios termine en tu vida lo que empezó. Permítele a Dios que termine en tu vida lo que empezó. Jesús llega a la cuarta vigilia. Mire, recibí un mensaje ayer, se lo voy a leer. Hermano, voy a decir nombre. Dice: buenas noches, pastor. Gracias por este mes. Gracias por exigir al máximo su garganta en cada mensaje, por enseñarnos a no movernos en ambientes ni eventos, por enseñarnos que debemos preparar nuestro corazón, que debemos presentarnos con algo nuevo al Señor, que los desiertos son procesos donde se forja nuestro carácter, que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, que no se trata solo de hablar lenguas, sino de vivir vidas santas, que debemos escuchar el silbo apacible, que debemos ajustar nuestras agendas a las de Dios, que no debemos asistir a una iglesia para ser manipulados, y las cosas que faltan. Gracias por sus oraciones, pastor. Gracias por sus consejos. Le amamos. Vamos a extrañar los servicios de jueves, viernes, sábado y domingo. Valió la pena. Mi esposa fue bautizada con el Espíritu Santo. Gracias. Dios siempre llega a tiempo. Él es soberano, hermanos.
No siempre vamos a ver las manifestaciones con nuestros ojos físicos, pero lo único que debemos de saber es que Dios está obrando. Y no quiero hacer nada para manifestarles a ustedes lo que yo siento muy dentro de mi corazón. Es Dios el que tiene que seguir trabajando en la vida para perfeccionar nuestras almas. Jesús llegó no a la primera vigilia, no a la segunda, no a la tercera vigilia. Jesús llegó a la cuarta vigilia, y esto nos muestra que durante toda la noche los discípulos estuvieron luchando contra la tormenta. A esa hora ya estaban cansados, exhaustos, mojados, congelados, pero sobre todo con miedo. Así lo dice la Biblia, con miedo. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces miedo, porque la barca estaba azotada. Revisé la palabra miedo en el diccionario y fui al original. Cuando dice dieron voces de miedo, dice que voces de miedo en el original del griego es una sola palabra, y la entendemos cuando decimos y lloraron, muertos de terror y espanto. Hermanos, pescadores llorando, pescadores llorando, hombres llorando. Ayer me decía un hermano que desde chiquito su padre le dijo: los hombres no deben llorar. Pues yo vi a su papá antes de fallecer llorar. Yo lo vi. Porque cuando estás aterrorizado y lleno de miedo, no hay fuerza que no libere un espíritu temeroso, miedoso. Ellos lloraban, muertos de terror y espanto. Dice que Jesús llegó a la cuarta vigilia. Llegó en el momento que sentían inseguridad, abrumados, sin esperanza, cuando no sabían qué hacer. Fue cuando estaban en medio de la tormenta, en medio de tomar la decisión más trascendente de tu vida. Hermanos, las dificultades que experimentamos en el mover o en el mar no son provocados por nosotros, sino por el cumplimiento de un mandamiento de Jesús. Jesús dijo: métanse, vayan, súbanse, porque allí quiero enseñarles una lección. Métanse, métanse. Hermanos, yo ya no estoy preocupado por lo que te estés entendiendo o dejando de entender. Yo hablé desde un principio cuando citamos a los 7 días con el Espíritu Santo. Es lo que Dios está haciendo conmigo, con cada quien en lo individual. Si tú no has permitido que Dios trabaje en lo individual, seguirás siendo tierra trabajada por la presencia y la obra de Cristo. Sin embargo, estás deteniendo los planes de Dios, estás deteniendo el tiempo de Dios, porque aún hay rebeldía, porque aún hay incredulidad. Donde hay miedo, hay incredulidad. El miedo oprime o ciega. El miedo ciega, y cuando hay miedo no puedes creer. Nunca vas a creer cuando tú tengas miedo. En la mañana que estaba escribiendo dije: Señor, ayúdame a predicar como profesor, pero no puedo, porque la garganta. Y martes, miércoles voy a predicar en otro lugar esta semana. Por eso le dije a William: ayúdame, mijo. Jesús, hermanos, llegó cuando estaban en medio de la tormenta. ¿Sabía usted que cuando Dios quiere empezar una obra a través de nosotros, las circunstancias que nos rodean nos van a hacer dudar? Porque siempre vamos a mirar con los ojos humanos y no con los ojos de la fe. Algunos me dijeron: pastor, ya se terminó el mes. Mire, empezamos muchos y terminamos. Mire, ¿cuántos terminamos ayer?
Por cierto, yo no estuve porque fui a cazar, pero no fui a cazar una vaca ni un venado, no fui a cazar dos personas, un par de hermanos que se casaron. Porque siempre estamos viendo, no estamos viendo con los ojos de la fe. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios quiere empezar una obra a través de nosotros, las circunstancias que nos rodean nos van a hacer dudar, porque miramos con los ojos humanos, no con los ojos de la fe. Cuando estamos metidos en esto, hermano, nuestros sentidos no ayudan. ¿Cómo me bendecía esto, la verdad? Cuando Dios nos mete en una barquilla y nos manda que seamos azotados, lo que menos debemos hacer es ver con nuestros sentidos o hablar con nuestros sentidos. Engañoso es el corazón. Miren, hermano, y miren que yo siento. ¿Qué sientes, hombre? Pues es que me siento así. Pues ¿dónde está tu fe, caray? Es que yo miro. ¿Qué miras? Es que yo miro que todo está peor. Pero ¿dónde es peor? ¿Dónde está tu fe? O sea, no mires con estos ojos. Cuando Dios nos mete, hermanos, en un proceso como el que nos ministrabas el viernes, ¿no, Willy? Cuando Dios nos mete con un proceso, ¿sabes qué? Debemos caminar, yo creo, así, miren. Amén. Dejar que nuestros sentidos no hablen. Que tus sentidos no hablen. Porque nuestros sentidos ven, sienten, tocan, analizan. Y la fe no se analiza, la obra de Dios no se analiza. Señores, la obra de Dios no se analiza, la obra de Dios se cree. El justo vivirá por la fe, por la fe. Es que yo veo que cada día estoy peor. Dios mío. No veas con tus ojos, no sientas con tus sentimientos. Me acuerdo de cuando yo llegué a esta iglesia, venía una hermana que era tan fiel, esa mujer, y aprendí tantas lecciones. Esa mujer tenía diabetes. Yo sé que el diabetes poco a poco te va deteriorando páncreas, la vista, muchas cosas. Señor, reprende esa enfermedad inmunda. Y esa hermana poco a poco empezó a perder la visión. Pero cogía su carro del fraccionamiento que está de adelante para allá, Buenaventura, ¿no es eso? Y cogía su carro, hermanos, y se venía recto hasta la avenida esa, recto, y lo agarraba acá para llegar. O sea, tenía como medida de tanto tiempo para venir a la iglesia su carro, y se agarraba y se venía. Y cuando empezó a perder la vista, hermanos, así se venía, agarraba el carro. No estaba esperando que su hijo, sus hijas la trajeran. No, por cierto, tenían unos hijos que ay, Jesucristo tenga misericordia. No voy a hablar tampoco mal de ellos porque me están viendo. Y agarraba el carro. El asunto que agarraba el carro, llegaba, le decía: hermana, ¿por qué no le pide a un hijo que la traiga? Es que no están, es que los tengo que andar correteando y yo no tengo por qué andar esperando. Yo sé manejar y me vengo. Pero mire cómo trae el carro chocado. No importa, pero llegué. Y dice, hermanos, esa mujer que cuando entraba al templo se le quitaban todas las dolencias, todo. Y yo decía: Señor, qué fe de esta mujer. Qué fe, porque uno nomás trae una, ay, no voy a la iglesia, una gripita. No se rían, hermanos, que es cierto. La gente que está, yo no sé qué tienen esa gente y qué tenemos nosotros. ¿Qué tienen ellos? ¿Por qué mueren? Una vez me contó, porque ya usaba las dentaduras postizas, que en la noche se las quitaba y las dejó acá en su cómoda, y la que le limpiaba su casa le limpió la cómoda temprano, y esos se fueron al bote de basura. Pasó el basurero y de otro día temprano dijo: voy por mis dentaduras porque el Señor me las va a regresar.
¿Y a dónde creen que fue? Al basurero municipal. Eso es de locos, ¿sí o no? Eso es de locos. Y fue ella en su carro, se estacionó, abrió la puerta y bajó la mano, y ahí estaban, tal como los necesitaba coger. Dije yo, no, usted está hecha, yo no sé de qué. Yo no estoy contando nada que me esté inventando. Fueron testimonios de una mujer llena de fe, llena de fe. Hermanos, cuando nosotros, Dios nos procesa, no veas con tus sentimientos, no hables con tus sentimientos, no, ¿cómo te pudiera decir? No le estorbemos a Dios, por favor. No le estorbemos a Dios. Mejor calladito te ves más, calladito. Cállate. Pues qué bueno que lo reconoce, porque no todos somos tan sinceros. Jesús llegó, hermanos, cuando Dios nos llama, nuestros sentidos no ayudan. Y mire, vamos a ver la reacción, verso 26. Los discípulos, viendo andar a Jesús sobre el mar, ¿qué dice aquí? Se turbaron diciendo: apariciones. Siempre la andamos regando, hermanos. Siempre que hablamos en el sentimiento, en la carne, vamos a ver, como luego dicen, moros, que ni sé qué son los moros, menos los tranchetes. Pero en muchos dichos uno ni sabe, ¿verdad, hermanos? Bueno, Javi sabe muchas cosas, él me las ha enseñado. ¿Tampoco sabes, Javi? Miren la reacción. Miren la reacción. Jesús está orando. ¿Dónde estaba orando? ¿Los había visto que la tormenta los azotaba? ¿Estaba pendiente de ellos? ¿Llegó en el momento justo? ¿Y ellos dónde están? ¿Ellos dónde están? Atemorizados. Hermanos, no nos vayamos a ver como la iglesia de Mateo, atemorizadas cuando Jesús lo está viendo todo. No nos vayamos a ver en un momento decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos esperando al pastor y estamos esperando. ¿Qué están esperando? Hermanos, no nos vayamos a ver en un estado de desesperación cuando Dios no pierde cuidado de su iglesia, de sus hijos, de sus hijas, de sus viudas, de sus huérfanos, de sus desamparados. Él no pierde el control de todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces llega la falsa decisión de ver un fantasma. Miedo. Sí, hermanos, cuando hay miedo nunca vas a ver con fe, porque miedo no es fe. Miedo ciega y no permite desarrollar nuestra fe. Entonces entra esto que me gusta, verso 28. Vamos al verso 28. Ahora empieza la predicación. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, sí, ay, sí. Ahora empieza la predicación. Vente, Jonás, ayúdame para terminar. Les amo, hermanos, porque Dios nos ha metido en esto. ¿Cuántos dicen amén? Sí, me he sentido con zozobra como ustedes. Sí, me he sentido preocupado. Hay momentos humanos en mi vida. Pero esta mañana el Señor me decía: yo estoy allí. Yo estoy ahí. Solamente voy a sacar de todo esto una fe poderosa. Una fe poderosa. Verso 28. Entonces le respondió Pedro. Digan conmigo todos: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dice a Jesús:
manda. ¿Está de acuerdo conmigo? Otra vez, Pedro le dice a Jesús, manda. ¿Sabe qué me bendecía esto, hermanos? Que Pedro nos trata de decir en este versículo: yo no quiero estar en el bote, porque en el bote están bien miedosos los hermanos, están mojados, están hediondos, toda la noche exhaustos, sudor, con agua, con lodo, con todo, guácala. Yo no quiero estar en el bote, yo quiero estar cerca de ti. Y si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Alguien lo está entendiendo? Quiero estar a tu lado. Porque ¿quién quiere estar en un lugar de inseguridad? ¿Quién quiere estar en un lugar de queja? ¿Quién quiere estar en un lugar donde todos dicen: ¿dónde está Dios? Mira un fantasma y ve a los brujos y mira que para que pueda salir de aquí, mira allá y mira acá, buscando soluciones, en un caos tremendo, en un desorden mental, nadie tiene dirección. Yo quiero estar cerca de Jesús, dice Pedro. Yo quiero estar donde tú estás. Este es un momento, hermanos, donde de verdad se demuestra una fe verdadera. Quiero decirles que si yo hubiera estado en ese bote, yo no hubiera hecho esto para salirme del bote. Yo no. Yo a lo mejor hubiera estado como ellos, agarrado del estribo o agarrado de algún lugar, gritando: ¡me muero! Se acabó mi vida, ya no sé. Oh, hermanos, las olas, la lancha, agua, sacando agua, exhaustos, cansados. Dice que lloraban, estaban aterrorizados. Estaban aterrorizados. ¿Usted cree que Pedro quería estar ahí? Pero dijo: manda que yo vaya a ti. En otras palabras, ¿me puedes sacar de este ambiente? ¿Me puedes sacar de este ambiente? ¿Me puedes acercar a ti? Porque en ti siempre hay seguridad, en ti siempre hay gozo, en ti siempre hay esperanza. Pedro, otro punto importante es que conocía y escuchaba la voz de Jesús. Hay gente que todavía no sabe escuchar la voz de Jesús. Qué triste, ¿no es cierto, hermanos? Que hay gente que todavía no sabe escuchar la voz de Jesús. Y dice la Biblia que las ovejas conocen y oyen la voz de su pastor. Jesús, Pedro, ¿qué dijo? Jesús, si eres tú, ¿qué le dijo? Manda, manda. Jesús no da Pedro, perdón, no da un paso en el milagro, no da un paso en lo sobrenatural, no se sale del bote o de la barquilla hasta que no oye la palabra: ven, ven. Y esta mañana yo le decía al Señor: queremos oír esa palabra. ¿Cuántos quieren oír esa palabra? ¿Cuántos desean oír el susurro en la quietud de esa palabra que el Señor dice: ven, acércate, hazlo, no dudes, yo estoy contigo como poderoso gigante. Si yo te traje aquí es para enseñarte un proceso de fe. Te quiero llevar algo sobrenatural. No quiero que, como Jonás, te rebeles en el camino. Ve a donde te digo, haz lo que te he dicho. Anda, no te desvíes, no busques tu comodidad, no busques tu confort. Haz las cosas que tú no puedes hacer, porque lo que tú no puedes hacer es donde Dios se glorifica. Mientras todos atemorizados preguntan: ¿es Jesús? No, es un fantasma. ¿Es Jesús? No, pues yo no sé. Pero Pedro dice: Jesús, manda que yo vaya a ti. Jesús le respondió y le dijo: ven. Hermanos, que Cristo caminara sobre las aguas, esos son milagros, porque Cristo vino a hacer milagros, ¿no es cierto?
Son milagros. Jesús vino a hacer milagros sobrenaturales. Jesús es Dios y Él puede hacer esto y mucho más. Pero que Pedro caminara sobre las aguas, ese es un milagro mayor. ¿Cuántos dicen ahora? Y Jesús dijo cosas que porque Pedro era hombre. Dice que en Juan Wesley escribió esto: esperar grandes cosas de Dios. Así escribió Juan Wesley. Y me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con esas pequeñas cosas de parte de Dios, que no nos interesan lo sobrenatural. Pedro pidió a Dios algo sobrenatural. No es de extrañarse que Jesús lo usara para que predicara en el día del Pentecostés, ¿no es cierto? A veces analizamos, no, que Pedro extremoso, Pedro impulsivo. Bueno, pues no ha de extrañarse que Jesús usa a momentos tan extraordinarios como en el día del Pentecostés a un Pedro que le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el mar. Pedro, hermanos, en esta ocasión vive algo glorioso. Y yo le decía al Señor: Señor, llévanos a eso, a lo sobrenatural. Llévanos a eso, a lo que ojos no han visto ni oídos han oído. Y me decía el Señor: pues aprueba la lección, aprueba el examen, apruébalo. ¿Y cómo se llama? Fe, perfeccionamiento. Los he metido en una tempestad de perfeccionamiento. Estoy perfeccionando sus vidas, porque yo no quiero que sea una iglesia que peca. No quiero que sea una iglesia que contriste al Espíritu. No quiero que una iglesia que mienta. No quiero que una iglesia camine en la carne. Yo quiero una iglesia que se santifica, que se perfecciona por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que ha empezado a tomar nuestras vidas. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya no podemos ser los mismos después de todo esto de lo que el Señor ha estado trayendo. Yo nunca había experimentado subir con temor aquí, hermanos. Tengo temor, mi cuerpo tiembla. Estoy escribiendo el mensaje y estoy temblando. Hay temor en mi vida. Le dije al Señor antes de subir: tengo temor de caer allí, de caer ahí. Él ha vuelto. A lo mejor no has visto gritos y cuánta gente se ha caído. El hermano Samuel los toca y se caen y mira cómo profetizan. No, es algo interior, es algo interno, es algo del corazón, es algo en el cual Dios nos está llevando a un perfeccionamiento, a una pureza. Hay temor mentir, hay temor fallar, hay temor abrir una página que no es correcta, hay temor sentarse con una persona o estar coqueteando con X persona. Hay temor de Dios. Y eso es lo que a Dios le interesa. Y Ramahaya Ramasi Ramala y Katobio Sibia. Dios nos ha metido, hermanos. Dios nos ha metido. Personas que no se metan en este proceso no podrán estar aquí en la presencia de Dios. Buscarán una iglesia a su conveniencia, buscarán una iglesia a su apariencia, porque buscan apariencias, no la realidad, no la verdad de un evangelio puro, sin mancha. Jesús viene por una iglesia pura, sin mancha, limpia, que se perfecciona, que se lava. Y todo este tiempo el diablo cómo ha estado trabajando, hermanos. Como decía Pablo, ya no siento temores por fuera, hasta por dentro. Misma gente que tienes a tu lado, a veces el enemigo la usa para sacar otra vez el carácter, para sacar otra vez el espíritu de desesperación, para regresarte al primer peldaño y decirte: qué fácil subiste. No, pero te estaba esperando para tirarte
para tumbarte. Que el Señor reprenda al diablo con todas sus legiones y mentiras, obras inmundas, espíritu inmundo, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta las almas de los redimidos por Cristo. Suelta las emociones, la voluntad, porque la verdad nos ha hecho libres. Libres. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es algo interno. Cristo viene, hermanos. Cristo viene pronto. Las señales, las guerras, rumores de guerras, señales. La higuera está dando sus frutos, está sacando la hoja. Revisen, sean entendidos y sabios. La venida de Cristo está cerca. El mensaje de la iglesia a nivel mundial debe ser ahora: santifíquense, prepárense, porque sin santidad nadie, hermano, nadie, ni predicadores, ni pastores, ni elocuentes, ni iglesias, nadie. El único que se guarda en el espíritu, en el alma, para con Dios. ...29 y 30... y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pónganlo, mire. Esto también como me bendecía, léanlo conmigo. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahí me dijo el Señor: ¿dónde perdiste la mirada de mí? ¿Cuándo perdiste tu mirada de mí? ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué te hundiste? ¿En qué estás hundido ahora? No se queden tan callados. ¿En qué estás hundido ahora? Yo no sé. Pero ¿sabes qué? Jesús es tan bueno que quiere sacarte de allí, asirte. Yo te llamé con un propósito. Tú no te vas a quedar hundido aquí. Pero nomás quiero enseñarte la lección, Pedro. Dejaste de verme, ¿verdad? Al ver el viento, dejó de ver a Jesús. Diga conmigo: al ver el viento, es que dejó de ver ¿a quién? Deja de ver a Jesús y mira esto, mira aquello, mira aquello, y mira aquello, y mira aquello, y cuando menos pienses estarás hundido. ¿Será que hemos caído en un bache como cristianos? ¿Será que dejamos de ver a Jesús? Cuando escribe a los hebreos, Pablo dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos. ¿En qué estás poniendo tus ojos? ¿En el hermano? ¿En la hermana? ¿En el predicador? ¿En el que cayó? ¿En el que se levantó? ¿En el dinero? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Si tú has dejado de ver a Jesús, te digo algo: estás hundido. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dejaste de ver a Jesús, te hundiste. Te hundiste. Y venías caminando. Algunos piensan que en este capítulo a Pedro se le aplica el hombre de falta de fe, que fue el hombre que no tenía fe, porque Jesús le dijo: hombre de poca fe. Pero si esa poca fe lo hizo caminar en las aguas, pues la verdad yo quisiera esa poca fe, porque nadie se ha atrevido con tan poca fe a caminar sobre las aguas. Y si poca fe es necesario para aventarse, quiero arrojarme, hermanos. Quiero arrojarme. Sí, pero quiero estar seguro que Él me dice: no me voy a arrojar
nada más porque otro me arroje. No me voy a aventar solamente por una persuasión. Yo necesito oír la voz que me dice, porque yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Alguien conoce su voz? ¿De verdad alguien conoce su voz? Las ovejas conocen su voz y lo siguen. Quitaste los ojos de mí, que dijo Jesús, y tu fe falló. Diga conmigo, quitaste tus ojos de mí y tu fe falló. Esta mañana yo lloraba. Le dice el Señor, es cierto, Señor, puse mis ojos en los que se caían. Puse mis ojos en los que andaban profetizando. Puse mis ojos hasta en aquellos que están llenos de unción, y corrí a ellos porque viajé hasta Fines, viajé hasta Colombia, viajé a los Estados Unidos, porque he puesto mis ojos en... ¿De qué me ha servido tanta unción que me echaron y cayó sobre mí cuando dejé de poner mis ojos? ¿Saben quién fue el diablo? Una creación divina. Él fue un querubín precioso. ¿Y sabes dónde consistía su belleza? Cuando él veía a Dios. Cuando él veía a Dios. El día que dejó de ver a Dios para ver ¿qué? El trono. Dejó de ver a Dios para ver ¿qué? El trono. Allí fue su ruina. Dígame usted, ¿dónde está poniendo sus ojos ahora? ¿Dónde? Este es un mensaje de perfección. Este es un tiempo de perfección. Es un tiempo en el cual Dios te está diciendo, como previniendo, oyes, deja de estar mirando allá y ponte a ver aquí. No dejes de mirar a Jesús. No pierdas tus ojos de la cruz. ¿Y sabe qué es la cruz? El evangelio, el mensaje de salvación. No dejes de estar viendo, hermanos, en la palabra gloriosa, poderosa del reino de los cielos. Allí debemos tener nuestra mirada. Ahí el hombre falla, la mujer falla, todo mundo falla. El hombre es mentiroso, así dice la Biblia. Sea Dios el único verdadero. Sea Dios veraz y el hombre mentira. Nuestros ojos deben estar puestos ¿dónde, hermanos? Iglesia Bethesda, Dios nos ha metido en este tiempo. Salgamos de allí. Jesús está aquí a nuestro lado. Yo me imagino, hermanos, que cuando Pedro caminó sobre el mar, se acercó tanto a Jesús que cuando dejó de ver a Jesús y vio el viento, ahí se hundió. Pero Jesús ahí mismo extendió la mano, se asió de él, lo sacó y lo llevó una vez más al bote, lo metió otra vez en la barca. Quiero decirte que en lo sobrenatural, si fallamos en la aventura extraordinaria, en este mover en el que Dios nos ha metido, hermanos, sin dado caso perdemos la mirada, el Señor en su bendita misericordia viene otra vez a enderezar, viene otra vez a guiar, viene otra vez a levantar al caído, porque una obra poderosa viene. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿Dónde tienes tus ojos, Edgar, Celia, Rubén, Laura, Beba, Iván, María, Genaro, Willy, Davita, Manuel, Coquito, Javi? ¿Dónde tienes tus ojos? Rosa, ¿dónde están tus ojos? Marta, Luis, Edgar, Varela, hermana, ¿dónde tienes tus ojos? Eva, ¿dónde tienes tus ojos? ¿En dónde? ¿Dónde estás mirando? Ángel, ¿dónde tienes tus ojos?
¿A quién ves? Ramiro, ¿dónde están? Lalo, ¿dónde están tus ojos? Octavio, ¿en qué ves? ¿Dónde tienes depositada tu mirada? Kim, ¿dónde está tu vista? ¿A quién ves? ¿A dónde? Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, ¿qué pasó? Ese estado de desesperación es el que te encuentras. Ese estado de inseguridad, ese estado de angustia en el que te encuentras. Lupita, ¿dónde tienes tus ojos? ¿Dónde? Mari, ¿dónde estás mirando? Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, Alfredito se hundió. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Hizo la oración más corta que yo he oído en mi vida. La oración más cortita que he oído en mi vida. Como dijo Pedro: Señor, sálvame. Sálvame. Sálvame de esto. Quizás él decía: sálvame de morir ahogado, pero tras la tormenta. Era la cuarta vigilia, era el agotamiento de su vida. Estaba exhausto, no sabían más qué hacer. Estaban confundidos, aterrorizados. Pero Jesús llegó justo en su soberanía. Y allí siempre se puede escuchar la voz de Jesús, hermanos. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Él ha estado hablando. No estés evaluando los sermones, no estés diciendo: qué bien predico y qué mal predico y que como que no está muy alineado. Necesitas estar escuchando qué Dios me dijo, qué me habló, qué me dijo, qué me enseñó. Jessica, ¿dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Betty, ¿dónde estás mirando? ¿A quién miras? Cuando dejamos de ver a Jesús, Hilda, cuando dejamos de ver a Jesús, nos hundimos. Nos hundimos. Pero Dios siempre termina los finales bien hermosos, ¿verdad? Vamos al final, el 32, a ver, léeme el 31, vamos 31 y 32, por favor. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, le dijo: hombre de poca fe. Esa poca fe quiero yo. ¿Por qué dudaste? Bueno, eso no, pero la poca fe sí. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice, hermanos? Siempre él termina con sus lecciones, ¿no es cierto? Empezó, la termina, nunca la deja en tiempo, en zozobras. Lo que él empezó en nosotros lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No entiendes que está perfeccionando tu vida? ¿No entiendes que no le gusta cómo eres? ¿No entiendes que es un trabajo espiritual del alma, del corazón? ¿No entiendes que es un llamado a la pureza, a la santidad? ¿Entiendes eso, hermano? Cuando subieron a la barca, ¿qué dice, hermanos? Se calmó el viento, y el 33 dice el final: entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Y qué dice? Claro, al ver la mano, el poder de Dios, las maravillas, al ver los milagros, al ver la respuesta de Dios, al ver la calma, no hay otra actitud más que debemos de tomar de adoración, ¿no es cierto? Y entonces adoraron. Y entonces adoraron. Hermanos, las tormentas de la vida no son agradables, pero a veces son necesarias. Alguien dijo: tener fe no es creer a pesar de la evidencia,
sino obedecer a pesar de las consecuencias. Necesitamos fe para continuar. ¿Alguien quiere continuar? ¿Alguien quiere continuar? Necesitamos fe para obedecer, para continuar. Porque el que comenzó la buena obra, diga conmigo, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 14:12 dice la palabra: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos desean meterse en un tiempo con el Espíritu, hermanos, y decirle al Señor? Dos cosas entiendo: que hay tormentas para disciplinas, ¿y cuál es la otra? Para perfección. Y Jesús los metió en la barca. ¿Sabía que iban a vivir una tormenta? ¿Los dejó solos? Porque Él siempre está con ellos. Quiero que canten ahí donde están. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Ahí donde está, es el Lord. Mi corazón alguien siente la presencia de Dios, puede levantarse, levantar sus manos al Señor y decirle: aquí estoy, Señor, aumenta mi fe, perfecciona mi fe, dame la palabra, Señor, dame a entender lo que debo de entender, muéstrame tus caminos, endereza mis pasos, Señor. Lo que tú empezaste en mí, termínalo, perfecciónalo. Lo que tú empezaste en mí. Oh, mi corazón entona la canción. Mi corazón canción. Este altar está abierto para si tú quieres venir y decirle al Señor: gracias por hablarme, gracias porque todavía me amas tanto que me mandaste decir lo que tengo que hacer. Gracias por ser tan sensibles al Espíritu, hermano. Oh, aleluya.
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol